Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y hoy pasa la noche en vela con nosotros Alonso Barán. Es filósofo, escritor y guionista. Nos visitó el año pasado con su interesante novela El azar no se llora. Y hoy de nuevo viene con un libro, porque él no para. Su nuevo libro, en este caso un ensayo, se llama Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar, una obra que busca proporcionar al lector los elementos que necesita para desenmascarar las técnicas de manipulación ideadas para dirigir nuestra mente y nuestra libertad de elección. El libre pensamiento, cómo no dejarse engañar, queda patente la motivación de Alonso Barán como intelectual que quiere encontrar soluciones a los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Ay, voy a respirar un poco. Vale. Alonso Barán hace de la filosofía algo divertido con Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar. Él ha conseguido que la filosofía sea un fenómeno viral del que todo el mundo habla en la blogosfera y las redes sociales. Buenas noches, Alonso Barán. Buenas noches. Bienvenido de nuevo a La Noche en Vela. Gracias. Encantado de tenerte aquí. ¿Todo esto que he dicho es verdad? ¿Lo de bienvenido o lo de... Festival del humor. Ya empezamos, por pronto empezamos. Y se la está cobrando por lo de Natalie Portman. Por lo de la otra vez, sí. Ay, Alonso, pues ahora no le doy tu teléfono, por listo. Bueno. Lo tengo yo, ¿eh? Te la has ganado. Bueno, vamos a ponernos serios porque este libro... Bueno, pues serio relativo, sí. Porque como yo decía, el libro está escrito con mucho sentido del humor también. El libro, Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar. Desde luego el título es elocuente. Sí. Trata sobre la manipulación del pensamiento y más concretamente la que ejercen los políticos. ¿Qué te impulsó a ti a escribir sobre este tema? Pues un cabreo, o sea, ni más ni menos. Estaba viendo las noticias, estaba comiendo y bueno, pues en la pantalla de televisión pues no paran de aparecer políticos, ¿no? Que cada uno con su discurso y veía cómo manipulaban, ¿no? Cómo direccionaban el pensamiento. Y dije, bueno, esto es insoportable. Digo, la gente debería saber cómo les manipulan el pensamiento. Entonces, pues, una motivación de indignación y de ira fue lo que impulsó esta obra. O sea, este libro es el proyecto... Fruto de un cabreo. El fruto de un cabreo. Sí. Vale. Esto es un titular, ¿eh? Directamente. Bueno, como decía, ahora en serio es muy, muy interesante. Habla de filosofía, pero también de otras materias, ¿verdad? Sí, bueno, es que la filosofía realmente significa amor por la sabiduría, ¿no? Entonces, a esta obra le di una visión holística y la basé en antropología cultural, en psicología social, en filosofía de la religión y en filosofía moral y política. Son las materias académicas en las que me basé, en las que me fundamenté para escribir el libro. Es un libro donde el lector libera su mente de tópicos, de esas cosas, ¿no?, que damos por sentado y que son falsas. Entenderás también que existen procesos psicológicos que nos hacen adaptarnos a las preferencias de otros sin darnos cuenta. Sí, hay muchísimos. Es que, claro, el problema está en que nosotros tenemos una configuración psicológica, ¿no? Y puede ser activada, ¿no? O sea, por ejemplo, somos animales sociales, entonces tendemos a ser aquiescentes, a aceptar las normas de un grupo por no sentirnos frustrados, ¿no? Si no somos aceptados dentro de un grupo, pero porque tenemos un sentimiento grupal. Entonces eso es un funcionamiento que es inconsciente, que no lo puedes controlar, ¿no? A menos que lo pienses, claro. Y por formar parte de un grupo, pues adaptas tu comportamiento y aceptas normas de ese grupo, opiniones de la gente, pues ni más ni menos para no sentir la frustración de sentirte pues fuera de un grupo. Y entonces eso es algo que se puede manipular, lógicamente. Y eso cada vez más, ¿verdad, Jorge? Claro que sí. Nosotros con este tema de las redes sociales está muy bien, pero por otra parte cada vez huimos más de los oyentes. No, para nada, porque es justo lo contrario, nos dan como mucho oxígeno. No, pero de las opiniones invasivas, ¿no? Sí, y además la gente que tampoco se para, porque tú hablas aquí de políticos y tal, y de cómo nos manipulan, pero bueno, nosotros también tenemos una responsabilidad. O sea, tú no tienes la responsabilidad, yo lo he dicho aquí muchas veces, de cuando lees algo o cuando ves algo, también sacar tus propias conclusiones, no ir solo a lo que te cuentan, a lo que te cuenta una imagen manipulada o un titular manipulado. Claro, ¿no? O sea, realmente, aunque nosotros nos basamos en normas culturales, no somos como zombies, ¿no? Que aceptamos, somos creativos, ¿no? Nos aceptamos siempre todas las normas culturales. Yo empiezo a dudar, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que hay técnicas
que se ejecutan y tenemos procesos psicosociales que se activan, ¿no? Es como, por ejemplo, no te comportas igual cuando estás en un grupo que cuando estás solo en tu casa, ¿no? Entonces, pero no te comportas igual y no te das cuenta de ello, o sea, tienes una diferencia. Sí, que no es que seas consciente, sino por ejemplo, situación. Claro, o sea, hay una serie de procesos que tú te sientes, por ejemplo, pues sientes que cuando estás en un grupo sientes que se difumina la responsabilidad, claro, sientes solidaridad, claro, sientes que la gente que está a tu alrededor no puede estar equivocada. Entonces tú vas a escuchar una soframa a un político en un grupo, ¿no? Lógicamente, y todos esos procesos psicosociales que se activan hacen que esas palabras entren en ti como una flecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿uno tiene que tener un pensamiento crítico? Por supuesto. Claro. ¿Qué es lo que hace que tengas un pensamiento crítico? La cultura digo como conocimiento. Es que solo sirve para eso, para que no te engañen. Entonces, pues, si tienes una serie de conocimientos de cómo funciona y tienes tu propia cultura, pues dices, cuando alguien te intenta manipular, dices, venga, hombre, claro, que sé de lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo, desde luego, creo que tenemos muchísima también responsabilidad nosotros. O sea, nosotros tenemos que trabajar para que eso no ocurra. Por supuesto. O sea, aparte de leernos el libro, que das aquí unas pautas. Sí, sobre todo porque tendemos a ir a grupos en los que todos pensamos lo mismo, ¿no? No un grupo diverso, ¿no? Bueno, claro, lógicamente tú cuando te relacionas con gente con la que más te apetece, con la que más afinidad tienes, porque si no se convertiría las reuniones en las que acudes en un pandemonium, ¿no? Sería otro tipo de discusiones, ¿no? Entonces, desde luego que nosotros tenemos la responsabilidad, porque la democracia es ni más ni menos que el poder, el gobierno ejercido por el pueblo. Entonces, los jefes, ¿no? Los jefes somos nosotros, claro, somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si dejas que te manipulen o si dejamos que los políticos, que son los que son nuestros subordinados, a los que les damos el poder para gobernar, utilicen la democracia para satisfacer sus intereses egoístas, los culpables somos nosotros, porque les hemos permitido a esa gente que no está capacitada para gobernar, les hemos permitido llegar al gobierno. Claro, pero lo estás llevando solamente a la política, pero yo creo que esa manipulación puede llegar de todo, desde un anuncio de publicidad, desde un programa de televisión que te cuenta un sesgado. O sea, yo cuando hablo de manipulación, vale, que en este caso a lo mejor está más centrada en política, pero que manipularte, te pueden manipular al dar nuestra propia opinión simplemente sobre las cosas. Sí. Por ejemplo, o sea, vamos a ver, nosotros estamos, el otro día en una entrevista en un blog me lo preguntaban, ¿no? Y que si éramos fácilmente manipulables, si en la sociedad se nos manipulaba o solo era en política. Y dije, no, constantemente. O sea, es decir, te manipulan incluso gente de tu entorno. O sea, te manipulan emocionalmente para conseguir algo. O sea, hay alguien que intenta siempre sacar algo de ti, y tú vas a firmar un contrato y antes lo lees, pero te dicen, usted no le interesa este contrato. Siempre van a estar intentando manipularnos. Claro. En los medios de comunicación, en la publicidad, pues claro, ellos tienen otras formas, ¿no? Como puede ser el efecto framing o el efecto priming, ¿no? Que son formas de inyectar opiniones o de hacer que veas los acontecimientos desde un análisis que te han dado previamente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿nunca te has fijado que estás un día viendo una noticia, que es algo nuevo, es la primera vez que lo ves, y de repente ya tienes formada una opinión sobre eso que acabas de ver, ese acontecimiento? Pues yo, ¿no? Eso lo llevo fatal. Claro. Entonces... O sea, eso lo llevo fatal, y ahí no se le puede echar la culpa a nadie. O sea, lo que tú dices será cultura o lo que tú quieras, pero de verdad, ahí no se puede echar la culpa a políticos, ni a televisiones, ellos te pueden soltar lo que tú quieras, pero nosotros tenemos que... Claro, nuestra propia responsabilidad es saber qué estamos poniendo en duda y qué no, claro. Claro, sí, eso desde luego. Yo, por ejemplo, lo que veo es que es fácil dirigir el pensamiento cuando estamos hablando de la responsabilidad de que tiene cada uno. Primero hay que también entender las emociones de cada uno, que ya es difícil, ¿no? O sea, es decir, el pensamiento se dirige a través de las emociones. Entonces, todas las técnicas, ya sea de los medios de comunicación, de la gente de tu entorno, los que son chantajistas emocionales, que los conocemos todos, claro, ¿no? Claro. O ya sean los políticos, o sean la publicidad, lo que hacen es utilizan, ¿no? Manipulan tus emociones. Pero es por una cosa muy simple, es que somos fuertemente emocionales. Entonces, cuando entras en la irracionalidad, ¿no? Cuando piensas a través del amor, de la ira, del odio, tu pensamiento está dirigido en función a esas emociones. Entonces, si alguien te estimula la culpa, la pena, la ira, pues entonces ya no estás pensando con razón, estás pensando con pena. Pero claro, si tú dices, ojo,
que me están haciendo sentir pena por algo o me están haciendo sentir culpa por algo, ¿por qué voy a tener yo culpa por algo o pena o ira, ¿no? Claro. Entonces hay que tener primero una conciencia de las emociones, que ya es difícil, ¿no? Hay que intentar separar. Pero mejor trabajar en eso, trabajar hacia eso, ¿no? Claro, el problema es que tenemos nosotros, por ejemplo, la forma de entender las emociones en el mundo anglosajón es muy diferente al mundo del sur de Europa, ¿no? Nosotros somos más explosivos y no tenemos ese control emocional, o por ejemplo, los belgas también tienen mucho control emocional. Entonces, esa educación emocional la aprendemos dentro de la propia cultura. O sea, yo voto a favor de que en los colegios se diese educación emocional, a entender las emociones. O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Nosotros también. Estamos hablando de unas cosas muy serias. Sin embargo, en el libro hay momentos en los que lo tomas con mucho humor, ¿no? Afortunadamente. Claro. No, claro. Es que bueno, yo cuando estudié filosofía pues me tenía que estudiar unas chapas terribles, ¿no? O sea, unas cosas yo decía, ¿por qué no? Claro, ¿por qué no le dan un poco de humor y te es más útil, ¿no? Entonces, como no se trata de aburrir a la gente, sino se trata de que adquieran conocimientos y que pasen a la vez un buen rato, pues utilizo muchas veces la ironía Qué bueno, eso es buenísimo. Y tanto. Desde luego se trata de una guía, en este caso el libro, se trata de una guía sin rodeos, directa al grano, que es lo que necesitas, ¿no? No meterte ahí en galimatías y en historia. Claro. Una cosa que me ha llamado la atención, Alonso, es el análisis que haces sobre cómo se usa el lenguaje para manipular. Sí. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de las emociones, ¿no? Que se utilizan para manipular el pensamiento. Entonces, lo que se hace con el lenguaje es ni más ni menos manipular las emociones. Es decir, o sea, tú puedes tener... El lenguaje va unido al pensamiento. Son indisolubles. Por ejemplo, hay un experimento hecho con chimpancés y con gorilas. El primero fue Waso, una hembra, que consiguió aprender el lenguaje de los signos de las manos, ¿no? Entonces, su pensamiento evolucionó muchísimo. O sea, maldecía, mentía, intentaba enseñar el lenguaje a otros chimpancés. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese aprendizaje del lenguaje enriqueció su pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el lenguaje y el pensamiento van unidos porque... Si utilizo el lenguaje, por ejemplo, para lo que son los eslóganes, decirte una sola idea, ¿no? Recorto mucho el lenguaje, recorto tu pensamiento. Entonces, esa idea es como cuando Watson no era analfabeto, ¿no? O sea, no te dejan pensar. Cuanto más rico es tu lenguaje, más rico es tu pensamiento. Esto llevado a las emociones. Si yo con el lenguaje estimulo la ira en un discurso, o estimulo con el lenguaje el miedo, o estimulo el odio, lo que hago es que estoy estimulando esas emociones y ya puedo dirigir tu pensamiento. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo emocionalmente tu mente. Y has enganchado con eso, ¿no? Has enganchado y ya te llevan... Ya no utilizas la razón, utilizas la irracionalidad. Entonces, pues solo ves desde la ira. Entonces, lo que hacen es con las palabras, estimulo ira, estimulo... otras emociones, o todo lo contrario, lo que decía del eslogan. Lo que hago es que reduzco mucho tu pensamiento a una sola idea y vas a pensar solo en esa idea, ¿no? Entonces son diferentes usos que se pueden dar. Tan básicos somos, perdóname, Alonso, tan básicos somos. A mí eso es lo que me lleva a los demonios, de verdad. No, o sea, es decir, lo que son no es que las emociones no son básicas, lo que son primarias, ¿no? Son bastante instintivas. Entonces lo que haces es, si reduzco al ser humano a irracionalidad, a emociones, lo que haces es que te mueves por impulsos primarios, ni más ni menos. Entonces, si lo hemos visto 100.000 veces. Yo siempre hago en el libro una comparación, ¿no? O sea, dices, ¿cómo manipulo a la gente para que odie al otro? Lo que tengo que hacer es cosificarlo, lo convierto en una cosa. Entonces, ¿cómo le llamo? Yo no le llamo padre de familia, le llamo rojo o facha, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya es una cosa rojo o facha. Bien, ya no tienes ya no lo consideras una persona, sino que lo consideras una cosa. Muy bien, si a eso le añadimos el sentimiento grupal y de supervivencia, que es innato en el ser humano, ¿no? O sea, tú llegas y dices, bueno, pues para que nosotros sobrevivamos, los rojos deben morir. Hombre, no es lo mismo decir, para que nosotros sobrevivamos, los rojos o los fachas deben morir, que para que nosotros sobrevivamos, un padre de familia debe morir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo cosificas y en vez de concretarlo, lo que hace es que se produce una generalización en el pensamiento y ya no ves a tu semejante como una persona portadora de derechos y libertades individuales. Vuelvo a la educación. Si tenemos cuidado con el lenguaje, hablando del lenguaje, como decía Jorge, en tu casa, con tus hijos, porque igual nosotros ya no tenemos remedio, no sé, pero nuestros hijos, claro que sí. Entonces, si estás educando a un chaval y delante de ti, o sea, tú delante de él estás diciendo ese rojo o ese no sé qué, o ese gilipollas, o lo que sea, si tú tienes cuidado con el lenguaje, ya empiezas con el lenguaje, y no hablo
de decir palabrotas. Seguramente es menos complicado, es menos dañino decir desde luego. Que hablar en ese sentido peyorativo, ¿no? Claro. de las personas, ¿no? Entonces yo creo que está de verdad en la educación. Sí, desde luego que sí. O sea, los agentes encultuadores más fuertes que hay son los padres, ¿no? O sea, el hijo aprende el mundo a través de lo que le enseñan los padres. Eso por un lado. Luego tenemos la educación de los centros escolares, ¿no? Sí, y entonces lo malo es que normalmente está ideológicamente mediatizada. Entonces también la educación lo que hace es que te da un programa de normas y de reglas, ¿no? Como un software que te permite relacionarte con tus semejantes, dentro de tu cultura y entender el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que es una responsabilidad muy grande a tu hijo o como docente a ver qué programa le inculcas para que pueda ver el mundo de una forma u otra. A ver, los profesores, yo también lo discuto aquí muchas veces, aparte de lo de la educación emocional, los profesores te están enseñando, no te están educando. Yo creo que son cosas distintas. Claro, no puede caer sobre ellos no, una responsabilidad. Yo creo que eso tan alta, vas educado un poco de casa. A lo mejor no me he explicado con claridad. O sea, los profesores no solo enseñan matemáticas o enseñan ciencia, ¿no? Que son cosas que dicen, mira, esto es... También tienen una visión sesgada sobre la vida. Ellos tienen su propia ideología, ¿no? ¿Y tú crees que eso se lleva a...? Entonces, bueno, yo en mi caso... yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Vale, yo pero lo he vivido creo, muchísimo, sí. Y luego, por ejemplo, los libros de historia pues tienen también un sesgo ideológico en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, claro, digo que la educación es la solución a... Por supuesto, o sea, lo tengo clarísimo. O quizá enseñarnos a pensar por nosotros mismos, Alonso, ¿no? También claro, es... mira, espero, si estaría... Es que lo creo que hay que perseguir, de verdad. Claro, no, por supuesto que sí. Yo creo, sinceramente, que las humanidades deben estar siempre presentes en la educación. O sea, ahora se tiende a que sea todo mucho más técnico, ¿no? O sea, hace poco vi por redes sociales que querían cerrar la Universidad Complutense, la Facultad de Filosofía. No sé si es cierto, ¿no? No sé si es un fake o es verdad. A mí me parecía, bueno, como filósofo, pues me parecía indignante, claro. Y como ciudadano me parecía preocupante, porque los seres humanos tenemos una parte, bueno, espiritual, ¿no? O sea, no es, entre comillas, es decir, que no solo somos una biología, también tienes que aprender sí. Claro, y tú decías antes lo de que somos grupales y que tendemos a estar con gente que opina lo mismo y tal. Yo creo que precisamente también es bueno pues tender a esas tertulias, ¿no? antiguas de gente que bueno, que a lo mejor no, que tratas un tema que no tiene nada, que no opina, va a opinar lo mismo que tú, pero que eso te enriquece muchísimo. ¿No? Hay que tender a eso también, ¿no? Hombre, por supuesto. Porque si te vas a ir con tu pandi, que es lo mismo claro, siempre... es lo que hablábamos hace un momentito, de que tendemos a ir a grupos en los que todos pensemos pues lo mismo. A lo mejor es que yo creo que habría que recuperar de alguna manera eso también. Hombre, ¿no? Por supuesto, o sea, el debate a mí me parece que es algo muy sano. Y el problema está que la gente tiende a personalizar, ¿no? O sea, ha interiorizado sus ideas y las siente como propias, ¿no? Porque tiene Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le llevas el tema a una discusión, un debate, la gente muchas veces no entiende que estás hablando de ideas, no estás hablando de su persona. Entonces ocurre que por eso pues muchas veces se hace difícil el hecho de que puedas debatir sin que se eleve la voz, ¿no? Entonces yo, por supuesto, yo creo que oye, de hecho el intercambio cultural o de ideas es lo que enriquece toda sociedad y toda mente humana. Pongo un ejemplo muy claro. ¿Qué le pasó a los mayas y a los aztecas? Eran culturas que estaban aisladas por la selva y tenían unos conocimientos matemáticos increíbles. Pero como no tenían intercambio cultural, no tenían intercambio de otras ideas, ¿qué ocurría? Pues que tenían deficiencias culturales en su sociedad enormes, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con el Renacimiento? Esto lo contrario, se nutrió de muchísimas culturas y muchísimas ideas. Y bueno, no hay nada más que ver que el Renacimiento, pues bueno, la riqueza cultural que nos ha dejado, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, yo abogo por... Hay que vosotros habéis, en los últimos tiempos, visto alguna discusión, algún debate en el que alguien haya dicho: tienes razón, yo estaba equivocado? Es verdad. Yo la doy. Yo siempre digo, cuando alguien tiene razón hay que dársela. Hay que reconocer que es muy difícil escuchar eso en alguien, ¿eh? No, hay que reconocer que es muy difícil escuchar. O sea, yo hay veces que me da igual lo que estén diciendo y quiero enterarme, pero no se puede. De hecho, es que no se puede, claro. Porque realmente se grita.
se grita. Tienes razón. Y se falta al respeto, o sea, personas de las que espero respeto se faltan al respeto. Y lo malo es que nos entre estamos ellos. acostumbrando a ello. Lo malo es que cuando alguien te da la razón dices, ¿me está dando la razón como los tontos o qué? Entonces al final dices, no, también, es sospechoso, sí. Y también veo amistades que se pierden o que se empañan por este tipo de cosas. Están pasando, yo veo discusiones en Facebook de amigos y tal, y digo, Dios mío, pero sí, es increíble. Yo, por ejemplo, qué pena, si simplemente está dando su opinión, ¿no? Acéptala y ya está, no por eso tienes que entrar, ya te digo, al otro ya lo comentaba contigo, Jorge, llegar a perder la amistad y a sacar cosas que no. Bueno, esa mano que está haciendo Jorge así Lo es que el siento. corte, que luego él sí quiere seguir preguntando, que se venga otro día, de verdad. encantaría, pero Este nos tema da quedamos sin para tiempo. tertulia, porque tenemos ahí, no sé, nos ha quedado hablar de eslogan y de un montón de Sí, yo encantado. cosas. Pero lo vamos a tratar Me parece estupendo. en tertulia. Alonso Barán, filósofo, guionista y escritor, muchísimas gracias por compartir con los oyentes este nuevo trabajo, Libre Pensamiento, cómo no dejarse engañar, que recomendamos a todo el mundo. Te deseamos mucha suerte y hasta cuando quieras. Perfecto, muchísimas Conociéndote será pronto, porque como no paras de escribir ni nada de eso. Pero bueno, lo próximo la tertulia, ¿vale? Me parece estupendo. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Gracias a Chao, vosotros. chao. Chao.